buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar con el doctor Rodrigo Joyce sobre las implicancias jurídicas que tiene violar el derecho a la intimidad por el último caso tan sonado de un señor Montanaro que hizo público cuestiones muy íntimas que afectan a otra persona, y después vamos a hablar con el politólogo, máster en Inglaterra, don Esteban Caballero. Bueno, pero antes que nada quisiéramos hablar muy corto en el editorial sobre lo que está pasando en Venezuela y sentar una posición. Recuerdo que en una mesa en la casa de un gran amigo mío, un hermano, Belarmino Fernández, estábamos almorzando con el presidente Aznar, el expresidente de España, Aznar, y recuerdo que él decía que la sociedad internacional se había ido tan lejos que no quedaba otra cosa que invadir Venezuela. Esto fue, recuerdo, un almuerzo que tuvimos en Arcayana, en la casa de Belarmino, antes de que empezara la pandemia. Obviamente no se dio la invasión porque sería un despropósito invadir Venezuela y no sería solución, y sería volver a las prácticas del pasado de tan mala memoria y de tantas secuelas tan perjudiciales para la conciencia jurídica y democrática del continente. Venezuela está hoy en un problema, está envuelto en un problema muy grande. El proceso electoral tiene más que suficientes razones para ser impugnado, para ser interpelado. Un proceso electoral que estuvo viciado desde un inicio. Ahora, hay que buscar una solución a Venezuela. Lo ideal sería que se dé una transición transada, en el buen sentido de la palabra. Porque si no se da esa transición transada, que va a obligar a la oposición a aceptar la legalidad existente, vamos a tener la situación de que continuará Maduro en el poder probablemente, y eso no es una figura política de mi preferencia, no lo es ahora y nunca lo ha sido. O sigue Maduro o de lo contrario seguirá también la diáspora venezolana. Creo que Venezuela se debate en una situación, en un dilema. El gobierno de Maduro creo que está aplicando una fórmula de gobierno que me parece que es perjudicial para un país que tiene 8 millones de exiliados, de los cuales tiene 4.500.000 adultos que tendrían que haber tenido derecho para votar y solamente fueron reconocidos 200.000. Este país, como dije anteriormente, tiene que subsanar estos problemas y esperemos que la comunidad internacional, que hoy en día es más compleja, en 5 años las cosas se han complejizado de una manera terrible, esperemos que la comunidad internacional sepa actuar con inteligencia. Recuerdo que en el 2017, 2018, antes de la pandemia, todo el mundo, no todo el mundo, un sector de la comunidad internacional declaró que había un gobierno provisorio. Este gobierno provisorio estaba en el extranjero, estaba dentro de Venezuela. En el fondo fue toda una farsa, una movilización popular con un intento, con una propuesta hacia los militares de que en un golpe de Estado no se dio nada, terminó en un fracaso, terminó en la consolidación del señor Nicolás Maduro en el gobierno. Esperemos que no llegara a la hipótesis de Aznar, que no se va a dar, de la invasión, y en segundo lugar que la comunidad internacional actúe con inteligencia. Eso es lo que queremos, que actúe con inteligencia. Hoy en día, en 5 o 6 años de aquella almuerzo que tuve en lo de Belarmino, la comunidad internacional se ha vuelto más compleja, porque ya vemos que Estados Unidos condena al gobierno venezolano, pero sin embargo la potencia que compite con Estados Unidos, China, más Rusia, más Irán, ya han reconocido al gobierno de Maduro, un gobierno que, como dije anteriormente, el proceso electoral estuvo viciado porque tuvo proscripciones, porque no pudieron entrar muchos observadores internacionales a observar las elecciones, porque el mismo presidente Lula, que creo que acá puede jugar un gran rol internacional, él mismo interpela, puso en tela de juicio el resultado electoral, y muchos países, unos se dividen en el rechazo, la impugnación total al gobierno de Maduro, como es el caso de Estados Unidos, Paraguay, Uruguay.
Otros en una situación más intermedia que dicen que el gobierno de Maduro dé las actas electorales para conocer los resultados. Y hay un sector que directamente le da un cheque en blanco a Maduro, que es China continental y Rusia, Irán y quizás otros países. Ahora bien, ¿por qué dije que Lula puede jugar un rol importante? Porque Lula forma parte del bloque económico del BRICS, y ahí están Rusia, China, Irán. Pero sin embargo está geográficamente hablando próximo a Venezuela, vecino de Venezuela, y está de alguna manera en la zona de influencia de lo que los americanos en un pasado llamaban la doctrina Monroe, según esa América para los americanos. Eso ya no es así. No es así, y lo está demostrando la situación venezolana, en donde países, estas zonas ya dijeron, se reconoció, y hoy Maduro se respalda en esos países y se respalda también, obviamente, en las Fuerzas Armadas. A mí, verdaderamente, no me cabe duda de que el proceso electoral estuvo poblado de irregularidades, que un proceso electoral en donde no hay igualdad, en donde una candidata es impugnada, en donde no hay libertad de competencia, no puede ser un proceso electoral transparente o un proceso electoral que arroje un resultado que verdaderamente sea el reflejo de la preferencia popular. Verdaderamente, le digo con toda sinceridad, siempre hemos luchado en el Paraguay por los procesos libres, igualitarios y transparentes. En el caso venezolano es un proceso electoral sembrado de sospechas, sembrado de dudas y de amenazas. El presidente Maduro se pasó amenazando hasta con ríos de sangre, que iba a correr sangre, que iba a haber violencia, etcétera, etcétera. Creo que la situación venezolana es una situación difícil, es una situación que nos debe apenar. Imagínense 8 millones de venezolanos. Y el esquema del régimen político venezolano, parece que la fórmula de gobierno, la ecuación de gobierno se fortalece sobre dos elementos. Que 1 millón de venezolanos vuelvan a salir de Venezuela y la coerción, los aparatos represivos que están manejados también por países, no solamente por los venezolanos, sino también por los cubanos y quizás también por otra gente. No tenemos, pero de que hay el servicio secreto cubano está ahí, creo que eso es vox populi, no es ni un secreto, no estoy revelando ni un secreto. Nos encantaría que ese país hermano, ese país que fue sede, que fue un país solidario, con muchos exiliados paraguayos, pueda encontrar en la ronda el camino, el sendero de una transición que fortalezca, que recupere el fortalecimiento de las instituciones. Siempre he sostenido que lo que pasa en Venezuela es consecuencia de una clase política que ha fracasado. Previamente al presidente Chávez hubo una clase política que es responsable de la actual situación. Más allá de todo eso, de la responsabilidad del pasado, porque en política hay un continuo, el pasado tiene una influencia sobre el presente y el presente sobre el futuro. Lo único que esperamos es que tanto Maduro, la coalición que hoy en día gobierna Venezuela, tenga la predisposición a través del diálogo, que es la herramienta esencial en la democracia, de buscar una salida que termine respetando el proceso electoral venezolano y la voluntad soberana. Si hace falta que se llamen a nuevas elecciones, si hace falta que se busque una transición transada sobre la base de que Maduro se vaya y se tengan que otorgarles a Maduro para buscar la paz, la consolidación de la democracia en Venezuela, la recuperación de la democracia en Venezuela, quizás haya que hacer algunas concesiones a los que hoy en día detentan el poder arbitrariamente en Venezuela. Enseguida estamos con Rodrigo Giodice y con Esteban Caballero hablando sobre Venezuela y sobre el derecho a la intimidad.